más información en DNews. Es momento de irnos al Uruguay para el contacto con nuestra compañera Paula Barquet para hablar acerca de los homicidios, pero además de esta captura importante del Pelón. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Magali? Buenas noches. Hablemos acerca de esta captura del Pelón, ¿no? La importancia que esto ha tenido para el Uruguay después de tantos años de estar prófugo. Sí, es un delincuente que ha llamado muchísimo la atención y que se hizo, digamos, popular, entre comillas, en la agenda porque, claro, se le endilgan varios homicidios, pero Sí. además empezaron a salir notas de archivo. Entonces, al final, contando, se le atribuyen 6 homicidios, con lo cual se hace un multiasesino o un asesino multihecho, no serial porque no tiene un patrón de conducta, pero sí, bueno, una persona que se llevó 6 vidas a lo largo de varios años, desde 2010 es el primero que le cuentan, y los últimos 3 en las últimas semanas. Sobre todo el último fue, bueno, muy impactante. Era una mujer de 26 años que estaba en un auto, la fueron a rapiñar. Aparentemente ella se resistió, pero sobre todo ella le dijo algo como que lo conocía y bueno, él le disparó 2 veces en el pecho. Ujú. Bueno, nada, este tipo Sí. de homicidios a sangre fría que lo caracterizan a, como le conocen, el pelón. Ujú. ¿Y cómo se dieron los operativos? ¿Cómo lo han encontrado? ¿Cómo siguió toda la situación? Bueno, llevaba un par de semanas prófugo, aparentemente estaba en la casa de un cómplice y lo curioso es que más allá de que se hicieron muchos allanamientos en Ujú. varios lugares, no solo en Montevideo, sino también en el interior, él era incluso de una zona a unos 15 kilómetros del centro de Montevideo, o sea que imagínate que se extendió por toda el área metropolitana. Curiosamente lo terminaron encontrando a 90 kilómetros de la capital y en un control de rutina. Esto es bastante llamativo porque, bueno, después de todo el despliegue que hizo la policía, fue la policía caminera en un control en la ruta que detectó una moto que quería evadir el control. Obviamente esto llama la atención, hay una persecución, él termina cayendo después de un par de kilómetros y ahí lo detienen. Y en la tarde de hoy ya se le pidió la formalización de la investigación y según pude averiguar en estas últimas horas, ya está hecha toda la imputación, digamos, por este último crimen y por los 2 anteriores de las últimas semanas y podría llegar a estar 45 años preso Ujú. por todas, digamos, por todos los hechos que se acumulan. Y mientras era buscado, también es verdad que ha enviado este video, ¿no? A través de las diferentes redes sociales, él declarándose como inocente. Sí, una práctica habitual, ¿no? De los delincuentes, de decirse inocentes sin dar demasiados elementos Ujú. como para distraer un poco la atención, porque todos los medios lo habían puesto con, digamos, con su rostro y su nombre y su apellido, porque la policía lo estaba buscando, y al verse en todos lados, creo que tuvo ese acto de desesperación o de intento de distraer a la gente y a la policía, pero por supuesto que no lo logró, ¿no? ¿Y esto cómo ha impactado en el Uruguay? Y bueno, a ver, que lo hayan detenido, por supuesto que se celebra, es una buena noticia. Había mucha preocupación por el hecho de que estuviera prófugo, pero el tema es que justo se da en un contexto en el que la seguridad, como ha estado otras veces, se encuentra, digamos, sobre la mesa, en Sí. discusión entre los políticos, y además se dio que justo en estos días, entre miércoles y jueves, se acumularon 7 homicidios. Es una cifra que de repente en otros países de la región no llama la atención, pero para Uruguay, un país chico, es una cifra alarmante Sí, y sí. obviamente esto volvió a tener cruzamientos políticos, la oposición reclamándole acciones más concretas al ministro Carlos Negro, que además hoy citó a todas sus jerarquías de todos los departamentos del país y después dio una conferencia de prensa, Maga. Ujú. Y estás hablando de estos 7 homicidios en menos de 2 días. Los números son alarmantes. Sí, llama bastante la atención. En todos los casos son hombres de entre 20 y 50 años, como para que te hagas una idea. Todos o casi todos con modalidad de sicariato, o sea que Ujú. uno presume que se trata de ajustes de cuentas, de temas de narcotraficantes, muchas veces disparos en autos, ¿no? O en motos, ese tipo de modalidad que se ve cada vez de forma más frecuente y que se asocia mucho al narcotráfico. Y bueno, la mayoría en Montevideo, 5 de ellos en Montevideo, 2 en el interior.
La policía dijo hoy, el ministro Carlos Negro dijo hoy que tienen el 90% de esos crímenes que se acumularon ya aclarados, o sea que ya las investigaciones están avanzadas. Eso es una respuesta a la oposición, pero cuando le preguntan explícitamente dice que no es momento de hacer valoraciones políticas y que lo que quiere es trabajar para terminar digamos, de dar sanciones penales a los responsables de estos delitos. Y a raíz de esto, ¿se ve en la calle más inseguridad, el crecimiento de la violencia en el país? Mira, lo cierto es que no, en la medida que han bajado las rapiñas y los robos en general, o tanto los hurtos como los robos violentos, han bajado en los últimos años y han crecido los homicidios, pero esto, como ocurre en todos lados, ¿no? No es una cosa que se perciba masivamente, sino que más bien pasa que una vez cada tanto ocurre que un barrio queda totalmente conmocionado porque alguien se murió en plena calle, ¿no? Claro. Pero una cosa que esté tan extendida. Sí, preocupa y mucho y se asocia a la inseguridad, eso es así, pero no es una cosa que vos lo veas en la cotidiana, digamos, como antes ocurría que había rapiñas, un alto nivel de rapiñas, eso se pudo controlar y bueno, ahora los robos se están dando más a nivel de estafa, ¿no? Ujú. La inseguridad que está creciendo en este país y los homicidios, que es algo que hoy el ministro reconocía, hay un pico de violencia, se Claro. considera una epidemia, esto es nivel país, todo el sistema político está de acuerdo, pero nadie le ha podido poner un coto a este tema. Ujú. Se está viendo mucho en Latinoamérica, en la región, el crecimiento de estas bandas narcos, de diferentes grupos criminales, bandas delictivas. Mm. ¿Esto cómo se está llevando a cabo en el Uruguay? ¿Cómo se están dando? Y bueno, Uruguay siempre como tiene tradición, ¿no? Es un país chico, entonces no se está dando a la misma escala que se ha visto en otros países más grandes, sobre todo Centroamérica. Pero bueno, el fenómeno tarda, pero llega, ¿no? Y está ocurriendo en muchos barrios tradicionales, barrios que eran de trabajo, hoy en día, bueno, se los puede considerar zonas rojas o casi rojas porque han sido tomadas por los Ujú. narcotraficantes, se disputan el terreno y los vecinos, la gente inocente, ¿no? Queda muchas veces rehén de tiroteos a plena luz del día, Claro. eh, muchos adolescentes involucrados, esto también preocupa muchísimo, también por la degradación que se da de la educación. Entonces, bueno, lo que más preocupa es cómo se está dando un fenómeno que tiene es como un combo letal entre la pobreza que crece a nivel infantil, la educación y la deserción, ¿no? La educación que ha perdido calidad, y por otro lado, el crecimiento del narcotráfico, que termina de captar a todos esos chiquilines, esos gurises, como les decimos Sí. acá, que, bueno, que son generaciones perdidas, ¿no? Si miras para adelante es realmente preocupante. Y con respecto a eso, ¿qué es lo que dice el gobierno de Orsi? Y bueno, el gobierno de Orsi asume con la promesa de erradicar la pobreza infantil, ¿no? Como gran emblema, porque creció en el periodo pasado en el gobierno de la calle Pou, pero estamos en un periodo bisagra porque se está discutiendo el presupuesto. El primer año de gobierno aquí en Uruguay es un año en el que no se termina de concretar mucho de Ujú. los cambios prometidos porque siempre se está ejecutando el presupuesto anterior y el Parlamento está trabajando en la aprobación del nuevo presupuesto, con lo cual está todo bastante lento. Pero bueno, se anuncian planes que empezarían a ejecutarse el año que viene. Y bueno, por ahora es más bien esto lo que te puedo contar. No hay una cosa concreta, sino más bien anuncios. Claro, es como que todavía realmente no comenzó todo el año o el gobierno de Yamandu Orsi. Y bueno, no lo quiero decir en esos términos, pero todos los gobiernos pasa, todos los periodos de gobierno ocurre lo mismo, que el primer año la oposición reclama más medidas y el Claro. gobierno dice, bueno, pero no tengo dinero, estoy ejecutando lo del periodo anterior, y más este gobierno en particular se está quejando mucho de que el gobierno anterior le dejó un déficit fiscal mayor al que se había proyectado, con lo cual el presupuesto que se está proyectando es bastante austero. Entonces Ujú. también, ¿qué se va a poder hacer? Y bueno, no mucho, se están proyectando 140 millones de dólares adicionales a un presupuesto que no venía creciendo demasiado, un país que no crece tampoco a una tasa considerable, una tasa muy baja. Entonces, todo hace que se avance bastante despacio en lo que es medidas para atacar este problema. Y volviendo a los homicidios, en este caso, el gobierno, más allá de los diferentes mensajes o de las promesas que ha hecho en campaña o del ministro, ¿comenzó a abordar esta crisis que está viviendo el Uruguay?
Bueno, a nivel político se está citando a distintos referentes del sistema político en general como para armar lo que llaman un Plan Nacional de Seguridad. Esto ya se ha hecho otras veces, no es la primera vez, pero bueno, se intenta, digamos, hacer una actualización de lo que son las estrategias de seguridad y hoy el ministro volvió a hablar de eso, porque la oposición le dice no podemos esperar a 2026 para Ujú. empezar a hacer cosas. Lo que dice el ministro es, bueno, en realidad está todo en marcha, por supuesto que él tiene que dar un mensaje de tranquilidad, de que la policía está actuando, de que está desplegándose en los barrios, dar tranquilidad a los vecinos de las zonas donde murieron estas personas, que te digo, la mayoría Sí. fueron a plena luz del día, actos de sicariato, de esos que dejan a todo el mundo muy impactado. Y bueno, después a la Sí. oposición la mandó a callar diciendo que no quería hacer valoraciones políticas. En estas zonas rojas que recién nos relatabas y nos contabas, ¿el Mm. gobierno ha dado cuenta de por qué esta situación ha cambiado en esos barrios o por qué comenzó a crecer la violencia ahora? Y bueno, lo que pasa es que no es un fenómeno tan reciente, ¿no? Se podría remontar más atrás. Esto es algo que viene viéndose de a poco, creciendo durante años. A ver, hay barrios que sí, que están más degradados en el último tiempo, pero te diría que sería injusto atribuírselo a este gobierno, porque realmente es una cosa que viene arrastrándose y que también se entiende que los homicidios son ese tipo de delito que es más difícil prevenir, porque no podés poner un policía en cada esquina para prevenir que alguien le pegue un Ujú, tiro a alguien, ¿no? ujú. Entonces hay un debate sobre cómo actuar en todo esto que siempre tiene un final, digamos, en lo social, en intervenir en que no crezca el narcotráfico, que no crezca la reclutación de gente, que haya más trabajo, que haya menos pobreza infantil. Siempre termina ahí. Más allá de lo que es concreto, que es lo que te decía del despliegue de la policía, en este presupuesto se había prometido que iba a haber la incorporación de 2.000 efectivos y finalmente se dice que van a ser 1.000 y la mitad van a ir a las cárceles, que es otro gran tema que se discute muchísimo aquí en Uruguay porque ha desmejorado tremendamente la rehabilitación y ha crecido muchísimo la superpoblación carcelaria. Claro. Eh, Esa es Así una que, gran crisis, ¿no? nada, Que enfrentan. to- tremendamente. Eso, bueno, en ese sentido Uruguay está en el podio de lo peor, ¿no? Ha metido muchísima gente presa, creo que son 16.000 presos que hay en este momento en Uruguay, una tasa que termina siendo altísima y bueno, también se discute mucho eso, ¿qué haces con esa gente una vez que la metes adentro de la cárcel? Porque no hay una rehabilitación real. Y bueno, lo cierto es que el salir, egresar de la cárcel Es es peor. sinónimo de situación de calle, más delincuencia, etcétera, ¿no? Ujú. Claro, en vez Es en peor. del rol principal que tendría la cárcel, que es de sociabilizar a estas personas, sino que ocurre todo lo contrario. Exactamente. La cárcel es una escuela de delito, también se dice mucho. El Ujú. que entra por alguna cosa menor termina siendo un delincuente mayor. Dentro de las cárceles se planifican homicidios, los cabecillas narcos dirigen todo el movimiento desde allí. Hay mucha corrupción. Es un tema que en los gobiernos van pasando y ninguno le pone el cascabel al gato, como se dice Claro. popularmente. Ujú. Bueno, este es uno de los temas importantes, ¿no? Que Yamandur se Sin había duda. hablado de este tema también en campaña. Sí, claro, porque si le preguntás a los uruguayos, es el tema más importante de la agenda, eso lo revelan las encuestas, más que cualquier otro. Entonces, por supuesto que todos hablan de esto. Nadie tiene muy claro, a ver, qué cambio grande se puede hacer. Ujú. Todos hablan de las mismas medidas, más despliegue, más policías, más inteligencia policial, más coordinación, pero lo que te decía, no se pueden prevenir los homicidios. Hay una cuestión ahí a nivel estratégico no se está terminando de dilucidar. Ujú. Bien, Paula, vamos a seguir entonces con estos detalles, vamos a continuar, ¿no? Siguiendo la situación de Uruguay después de estos hechos de violencia. Muchas gracias. Con gusto, estamos en contacto. Hasta luego.